Se mantiene. Quiero que fuimos con 40% hoy. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. No me permite entrar clases seguidas y saben que tenía todavía clase práctica con otro grupo, entonces eh, para el siguiente enlace, igualito, si hay que esperar, vamos a esperar, nomás se van a mantener atentos, ¿ya? Entonces comenzamos. Ya habíamos avanzado un poquito de lo que era tercera semana, sí, pero para eso vamos a recordar la segunda semana. En la segunda semana, ¿qué nombre también tenía? Bilana. ¿Qué también se Bilaminar. llamaba la segunda semana? Bilaminar. Bilaminal. Muy bien, bilaminar. Bilaminar. ¿Por qué se llamaba bilaminar? Porque tenía o daba inicio a las dos primeras capas germinativas. Como estamos entrando a semana trilaminar, ya tienen que haber tres capas germinativas. De esas tres capas germinativas, a un inicio teníamos lo que era el epiblasto y en un futuro se iba a volver ectodermo. Hipoblasto se iba a convertir en endodermo. ¿Cuál es la última capa germinativa que nos falta? A ver, ya tenemos ectodermo, endodermo. ¿Cuál nos falta? Mesodermo. Mesodermo. Entonces, tercera semana habíamos dicho que también se llama semana de la gastrulación. ¿Qué quiere decir gastrulación? Formación de las tres capas germinativas. De esas tres capas germinativas, si estamos diciendo germinativas, de ahí van a salir todas nuestras estructuras, todos nuestros órganos. Entonces, les había dicho que me hagan una tablita, ¿no ve? De los derivados de las capas germinativas, que son en azul todo lo que es derivado del ectodermo, en rojo todo lo que es derivado del mesodermo y todo lo que es en amarillo del endodermo. Entonces comenzamos nuestro tema. En esta semana o tercera semana se llama también trilaminar o de gastrulación. Dentro de esta semana van a aparecer diferentes estructuras, como ser la línea primitiva. De la línea primitiva se va a diferenciar lo que son las tres capas germinativas. De ahí vamos a tener al desarrollo de la notocorda. Y dentro de esto estamos hablando de que la notocorda va a ser la estructura que va a dar inicio al proceso de neurulación o formación del tubo neural. ¿Qué era gastrulación? Formación de las tres capas germinativas. Después tenemos línea primitiva. A ver, ya hemos visto la línea primitiva. ¿Cómo comenzaba la línea primitiva? Primeramente, ¿qué día comienza la formación o aparición de la línea primitiva? ¿Quién recuerda? Y hemos visto eso en la anterior clase. El día 16. El día 16, ¿sí? Ahora, vamos repasando. Vamos aquí. Gastrulación, formación del disco trilaminar. Para que haya una gastrulación necesitamos primero a la línea primitiva. La línea primitiva, ¿cuándo inicia? Día 16.
¿cuál es su origen? Células del epiblasto. ¿Dónde aparece la línea primitiva? En la región caudal de nuestro embrión. Pero para los que no recuerden, nuestro embrión ahora con la aparición de la línea primitiva tiene un extremo anterior y un extremo posterior. La región anterior es la futura región de la cabeza. ¿Por quién estaba delimitado la cabeza? ¿Qué nos indicaba la futura región de la cabeza? ¿La aparición de qué estructura? La placa precordal. Muy bien. Entonces, Miembro. muy bien, la placa precordal con su límite anterior que va a ser la membrana. Alguien ya me estaba diciendo la membrana bucofaringe. También se llama orofaringe y en la parte más caudal que va a ser la membrana Cloacal. cloacal. ¿Sí? Ya tenemos entonces, día 16 da su inicio, origen células del epiblasto, por eso están pintadas de azul, donde en la región caudal del disco germinativo. ¿Cuál es su mecanismo por el que se va a formar invaginación? ¿De quiénes? De las células del epiblasto. El resultado después de la aparición de la línea primitiva, que también se va a llamar estría primitiva, miren en el dibujo, línea o estría primitiva es lo mismo. Entonces, como resultado de la aparición de toda esta línea primitiva, vamos a tener al mesodermo intraembrionario o tercera capa germinativa. Con esta aparición de la línea primitiva podemos identificar el eje cráneo-caudal y hemos definido una superficie dorsal, una superficie ventral, un lado derecho, un lado izquierdo. ¿Cuándo desaparece la línea primitiva? A finales de la cuarta semana. Miren, esto es un resumen de la línea primitiva. Entonces, para mañana, para el trabajo, ustedes me tienen que seguir poniendo los nombres a cada flechita y también me lo van a pintar cada estructura. Y un resumen, no quiero igualito al mío, quiero un resumen de ustedes que les va a ayudar a estudiar para el día jueves. ¿Comprendido? Acá nos vamos Doctora, a... perdón, una vez más lo puedes repetir, por favor. Mi internet es un poco lento. ¿Qué quería, Arias? Oh, sí, ¿podría explicar esa parte, por favor, del trabajo? Mañana les voy a explicar porque mañana tenemos práctica virtual también. ¿Ya? Lo que les adelanto, voy a volver a esto. Ustedes para mañana me van a seguir poniendo los nombres a las flechitas. Ya les he enviado un documento donde estas mismas imágenes están solo sus dibujos, no están pintados. ¿Ya? Entonces me van a poner los nombres y en la parte posterior me van a hacer un resumen así chiquito como está en mis diapositivas. Pero no quiero copia fiel de mi resumen, tienen que hacer su propio resumen de cada estructura que va a aparecer durante la tercera semana. ¿Ahora sí me han entendido? Sí, doctora. Ya. Eso nuevamente les voy a explicar mañana, pero alístense las imágenes que les he mandado. Volvemos acá. Es lo mismo que esta imagen, pero en otro sentido. El tallo de conexión acá está en sentido horizontal y acá está en la parte más caudal. Pero igual ya definimos su límite anterior, que es la membrana bucofaringea, su límite posterior, la membrana cloacal. ¿Qué vista es esta de nuestro embrión? Vista dorsal. Todo esto que está acá al centro ya es nuestro futuro embrión, pero nuestro embrión se encuentra dentro de la cavidad amniótica. Entonces, miren este dibujito. Todo este espacio es la cavidad amniótica y nuestro embrión es este, y esta es su vista dorsal del embrión. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí, doctora. Entonces, la cavidad amniótica, ¿por quién estaba rodeada? Amnios. Por el amnios. Entonces, todo esto que está en negro es el amnios. Ahora, ¿qué dice de la línea primitiva?
da inicio en la región caudal, muy cerca a la membrana cloacal, por un proceso de invaginación. Lo primero que se forma, que es la línea primitiva. Esta línea primitiva avanza de caudal a craneal, pero tiene que haber un momento en que esta línea primitiva detenga su avance. ¿Quién es la segunda estructura? ¿Quién ponía el freno a la línea primitiva? Nodo. Nodo El primitivo. nodo primitivo. ¿Ven? Acá está. Línea primitiva, nodo primitivo. A los extremos laterales de la línea primitiva, ¿qué se formaba? Las dos El hermanitas, surco primitivo. los surcos Surco primitivo. primitivos. Y la estructura más importante y más chiquitita, ¿qué se llamaba? Fosita. Fosita Fosita primitivo. primitiva. Como les había dicho la anterior clase, esto vamos a considerar a la familia primitiva, porque toditos tienen el mismo apellido, pero todos tienen diferente nombre. Entonces, línea primitiva, surco, nodo primitivo, surcos primitivos y la fosita primitiva. Para dar inicio a todo este proceso que es la gastrulación, necesitamos de esta estructura chiquitita que se llama fosita primitiva. Entonces, para esto vamos a tener un corte transversal de nuestro embrión a este nivel y vamos a tener esta imagen. ¿Sí? Miren acá, todo en celeste es células del ectodermo. Todo lo que es en amarillo es endodermo y todo lo que está en rojo va a ser mesodermo. ¿Cómo comienza el proceso de gastrulación o diferenciación de las tres capas germinativas? A partir de lo que es la fosita primitiva. Células del epiblasto empiezan a migrar a través de esta fosita primitiva, formando este otro tipo de células que se llaman células mesenquimales. El origen de estas células mesenquimales eran los mesoblastos. Células mesenquimales son células totipotenciales, por lo tanto van a ir a formar o diferenciarse en otro tipo de células. En este caso, en la parte media va a formar lo que son el mesodermo y en la parte más profunda las células del endodermo. ¿Comprendido ahí? Estoy repitiendo de la anterior clase. La tablita que tenían que hacer es esto, ¿sí? ¿Qué deriva del ectodermo? ¿Qué deriva del endodermo? ¿Y qué deriva del mesodermo? En su computadora, ustedes agarran, dividen su hojita en 3, en sentido vertical. Todo lo que es derivado del ectodermo le ponen de fondo azul. Todo lo que es derivado del endodermo en fondo amarillo y todo lo que es derivado del mesodermo en rojo. Acá está en diferente disposición. Siempre pongan al medio el mesodermo, ¿ya? ¿Comprendido? Sí, doctora. Ya. Vamos a las siguientes. Acá. Esta es una vista dorsal de nuestro embrión. Esto es nuestro embrión. Acá está el tallo de conexión y aquí está la formación de la línea primitiva. Esto es su gráfica, pero esto es en sentido real, es una microfotografía. Como todo este proceso de migración es de células mesenquimales, entonces una gran proliferación de esas mismas células, miren, que es una proliferación descontrolada, va a formar esta patología que se llama teratoma sacrococcigio. El teratoma sacrococcigio se forma por proliferación excesiva de células mesenquimales. Recuerden que la línea primitiva debería desaparecer hasta finales de la 4ª semana. Acá no lo ha hecho. Esta patología ha sido identificada dentro del útero, pero no se puede hacer nada hasta el momento que nazca. Una vez que ha nacido, se puede proceder a la cirugía. Esta anomalía es más frecuente en el sexo femenino.
Es fácilmente tratable, no afecta a órganos internos, pero sí el volumen es un gran problema. Para confirmar si la lesión es de tipo benigno o maligno, siempre hay que llevar cualquier tipo de masa a patología. Segunda estructura que va a aparecer, que ya también lo hemos visto, es el proceso notocordal. Para que se forme el proceso notocordal, ¿cuáles eran los pasos? ¿Quién ha notado la anterior clase? A ver. Primero, ¿qué se formaba? Era una masa de mesénquima. ¿Qué se forma? La Proceso. prolongación notocaudal. Muy bien. Proceso o prolongación notocordal. ¿Dónde inicia esta prolongación notocordal? En la fosita primitiva. ¿Sí? Todo esto que está en azul es la línea primitiva. La línea primitiva tiene su región caudal y su región craneal. La región craneal, ¿por quién estaba limitada? Es lo mismo acá y es lo mismo acá. ¿Hasta dónde tiene que llegar esta prolongación? Hasta la membrana bucofaringea u orofaringea y en la parte posterior a la membrana cloacal. Entonces, el proceso o prolongación notocordal comienza en la región caudal hasta la placa precordal donde se forma la membrana bucofaringea u orofaringea. Si notan en el dibujo, membrana bucofaringea y membrana cloacal solo tiene dos capas germinativas, ectodermo y endodermo. Mesodermo no vamos a encontrar en esos dos extremos. Esa es la característica de ambas membranas, la craneal y la caudal. Una vez que se ha formado el proceso o prolongación notocordal, empieza a aparecer un conducto. ¿Qué se llama ese conducto? Conducto notocordal. Muy bien, conducto notocordal. Al formarse este conducto o este espacio dentro de la prolongación notocordal, si notan las flechitas, van desapareciendo a las células del endodermo y vamos a tener la figura C. Miren, ya no hay el piso, entonces va a haber una comunicación entre lo que es la cavidad amniótica y el saco vitelino. Tercera etapa de este proceso se llama canal neuroentérico. Volvemos a repetir. Lo primero, prolongación notocordal. Lo segundo, canal notocordal. Tercero, conducto neuroentérico. ¿Cómo se forma el conducto neuroentérico? Cuando desaparece el techo o el techo de lo que es el saco vitelino o el piso de la prolongación notocordal. ¿Hasta ahí está comprendido o vuelvo a repetir? ¿Repito o está comprendido? Creo que han entendido. Sí, una vez más, doctor. Ah, ya, entonces contéstenme pues. ¿Sí? Acá, el conducto notocordal es un espacio. Entonces, ese espacio va destruyendo o va desapareciendo lo que va a ser el piso del proceso notocordal o el techo del saco vitelino. Sí, es lo mismo. Piso de la prolongación notocordal o el techo del saco vitelino. Recuerden que todo este amarillo, miren en esta imagen en la B, saco vitelino, cavidad amniótica, saco vitelino, cavidad amniótica, saco vitelino. Cuando desaparece el piso de la prolongación notocordal, se va a formar un conducto transitorio que se llama conducto neuroentérico. ¿Sí? Pero estoy diciendo transitorio porque después ese conducto se va a cerrar. Vamos a la imagen D. Las células que eran el revestimiento epitelial del saco vitelino o el endodermo, miren, se va reorganizando nuevamente, va formando este piso que desapareció. Y al formar en la parte central va a formar la cuarta estructura que es la placa notocordal. Todo lo que está en rojo es la placa notocordal.
Esta placa notocordal se van a acercar sus extremos y al final va a formar un conducto o una estructura que va a estar entre las células del ectodermo, el endodermo, al centro de lo que es el mesodermo, ¿sí? Si no, la última estructura que se forma va a ser la notocorda definitiva. La notocorda definitiva, vamos a tener esta imagen. Miren, acá está un resumen. En azul, cavidad amniótica. Amarillo, saco vitelino. Región craneal con su membrana bucofaringea, región caudal con su membrana cloacal. ¿Dónde comienza el proceso notocordal? En la fosita primitiva. ¿Cómo comienza? Con una proliferación de células mesenquimales. ¿De dónde hasta dónde? De la parte caudal a la parte craneal hasta la membrana bucofaringea. Dentro de esta masa de mesénquima, que es la prolongación notocordal, se forma el conducto notocordal, que es un espacio. Al ir proliferando este conducto, hace que desaparezca el piso de la prolongación notocordal y al final la notocorda aparece como una estructura maciza entre el ectodermo y el endodermo. Por lo tanto, esa masa maciza, ¿sí?, nos va a dar lugar a que nuestro embrión ya sea una estructura más rígida. Entonces, acá, proceso notocordal se extiende desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. ¿Qué funciones? Define el eje longitudinal primordial de nuestro embrión y también le va a dar cierta rigidez. Genera señales para todo el desarrollo de lo que va a ser estructuras músculo-esqueléticas y contribuye también a formar lo que van a ser los discos intervertebrales entre dos vértebras consecutivas. Esas son las funciones de la notocorda. Miren, es una masa. Al ser una masa le da esa rigidez y le define lo que es el eje longitudinal o todo el largo de nuestro embrión. Vamos a la siguiente. Ahora, acá van a haber alteraciones. Como todo es mesénquima, cuando quedan restos de este tejido notocordal, dice que se van a formar esta patología que se llama cordomas. Es un tipo poco frecuente de cáncer de huesos que se forma generalmente en los huesos de la columna vertebral y también en la base del cráneo. Entonces, estos restos de tejido notocordal forman los cordomas que a la larga van a dar cáncer de huesos. Es una patología poco habitual, pero puede haber casos que se den. Nuevamente, ¿cuáles son las etapas del proceso notocordal? 1, proceso o prolongación notocordal. Luego, canal notocordal. Esto lo voy a invertir para mandarles. Primero es conducto neuroentérico, después es placa notocordal y la notocorda definitiva, ¿sí? Voy a corregir esto en mis diapositivas y les envío esta noche las diapositivas para que estén atentos mañana a la práctica. Siguiente, el alantoides. Ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Ahí tenía que comenzar hoy día. Nuevamente en esta imagen, cavidad amniótica, todo esto ya es nuestro futuro embrión y este es el saco vitelino, membrana bucofaringea, membrana cloacal. ¿Qué es el alantoides? El alantoides es una prolongación de la parte caudal del saco vitelino que va a tener la forma de un dedo y se va a introducir dentro de lo que es el pedículo de fijación. Estoy utilizando esta imagen para que después me entiendan con lo siguiente. ¿Qué es la notocorda? Es una prolongación del saco vitelino que se introduce dentro del tallo de conexión o pedículo de fijación. Ahora, acá tenemos, ¿qué es lo que les he dicho?
prolongación digitiforme de la pared posterior de la vesícula umbilical y se extiende hasta el tallo de conexión. ¿Cuándo aparece? El día 16. ¿Qué otra estructura aparece el día 16? La línea primitiva y el proceso notocordal. ¿Qué función o cuál va a ser la importancia de estudiar al alantoides? Va a ser un sitio de angiogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se van a empezar a formar las células primordiales sanguíneas. Ahora, este tallo alantoideo, que también es otro nombre, durante el desarrollo embrionario y fetal, toma el nombre de uraco. Este uraco es una estructura tipo fibrosa que está en la parte proximal del tallo alantoideo que se extiende desde la vejiga hasta la región umbilical. ¿Ya? El uraco en el adulto ya no se va a llamar uraco. Esto va a ir a generar lo que va a ser el ligamento umbilical medio. Solo en etapa de desarrollo se llama uraco. Después del nacimiento se llama ligamento umbilical medio. De acá, muy cerca al alantoides, van a encontrarse los vasos sanguíneos alantoideos que se convierten posteriormente en las arterias umbilicales. Van a recordar esto porque el cordón umbilical de nuestro embrión y de nuestro feto está formado de 2 arterias y una vena. Entonces, el origen de las arterias umbilicales va a ser el alantoides. Cuando no desaparece este alantoides, cuando se mantiene esta estructura que ahora era fibrosa, se vuelve en quiste y esa se la puede encontrar en la parte proximal del cordón umbilical, ¿sí? Esto generalmente se puede hacer una cirugía y no causa ningún daño. Vamos a la siguiente estructura y es donde habíamos quedado. La neurulación, ¿qué era? Formación del tubo neural. Entonces, el tubo neural va a formar, es el desarrollo temprano del sistema nervioso central. ¿Cuándo inicia? Aquí ya vamos 2 días después. Las otras estructuras serán el día 16. Ahora, proceso de neurulación comienza día 18. Andrea, Leni, apague su audio. Hinojosa. Ya. Entonces, proceso de neurulación inicia el día 18 cuando ya se está formando el tubo neural. ¿Cuál va a ser el origen de este tubo neural? Es el ectodermo. ¿Recuerdan con su tablita? Ectodermo, ¿qué forma? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Entonces, el origen del tubo neural va a ser un engrosamiento de las células del ectodermo. Lo primero que van a formar son una placa. ¿Qué es la placa neural? Un engrosamiento del ectodermo. Ahora, dentro de ese engrosamiento van a aparecer lo que son los pliegues neurales. Y estos pliegues neurales se van a ir acercando formando la siguiente etapa que se llama surco neural. Este surco neural sigue progresando. La siguiente etapa va a formar el tubo neural y del tubo neural se van a separar lo que van a ser las crestas neurales. Hasta ahí no me entienden, pero con imágenes me van a entender mejor. Tenemos acá vista dorsal de nuestro embrión, límite anterior, la membrana bucofaringea, límite posterior. Primavera, estudiante. Hinojosa, veis, haga otra vez su micrófono. Hinojosa, apague su micrófono. Apague su micrófono, Andrea Hinojosa.
Creo que Hinojosa ha dejado prendido. Ya, continuemos a ver si nos deja escuchar a Hinojosa. Sigue prendido su micrófono. Entonces tenemos vista dorsal de nuestro embrión, límite anterior la membrana bucofaringea, límite posterior la membrana cloacal. En la región posterior comienza a aparecer la línea primitiva, que es una invaginación de células del ectodermo. Dentro de lo que es esta formación del tubo neural, dice un engrosamiento de células del ectodermo. Entonces va engrosando y va formando la primera estructura, que es la placa. Dentro de esa placa, miren estas rayitas, van a formar los pliegues neurales en la imagen C y en la imagen D. Estos pliegues neurales se van a ir acercando, entonces se van a convertir en surco neural, y cuando se acercan cerquita, cuando ya están pegadas, van a formar el tubo neural. En esta etapa, nuestro embrión empieza a crecer, miren, se ha vuelto más largo. Su región craneal es más amplia y su región caudal es más estrecha. La región craneal va a formar el futuro encéfalo y la región caudal la futura médula espinal. Acá, ¿sí? Todo el proceso de neurulación comienza con placa, que es un engrosamiento de las células del ectodermo. Acá está. Pero para que haya neurulación, primero tiene que formarse la notocorda. Dentro de esa placa, acá en los extremos empiezan a aparecer los pliegues neurales, y en los vértices, que está pintado de más oscuro, van a formarse las crestas neurales. Acá, crestas neurales se van acercando y que forman un surco neural. Miren, ya es un surco. Siguen acercándose las crestas neurales, sigue el surco, pero llega un momento que las crestas neurales empiezan a separarse del ectodermo de superficie. Entonces van a formar, cuando se separan, forman el tubo neural, por debajo va a estar la notocorda y por encima va a estar el ectodermo de superficie, que va a formar la epidermis. Entre la piel y el tubo neural vamos a encontrar a las crestas neurales. A un principio, las crestas neurales es una sola estructura, pero al final se convierten en derecho e izquierdo. Si no me han entendido siempre, acá tenemos vista dorsal de nuestro embrión. ¿Dónde está? En la cavidad amniótica. Acá ya se encuentra una estructura alargada. Para que dé inicio la formación del tubo neural, tenemos que tener un engrosamiento de las células del ectodermo. Pero para que inicie todo esto, necesitamos de la notocorda. Durante el proceso notocordal, incentiva que se forme el tubo neural. Tubo neural, ¿sí? Cuando inicia el día 18, pero el engrosamiento de esas células del ectodermo comienza el día 16 y el día 17. Durante el día 16 es el engrosamiento, durante el día 17 se forma el surco. Acá está, placa, surco, aquí sigue siendo surco y al final se forma el tubo. Son las etapas del tubo neural. Placa, surco, tubo. Nos queda 5 minutos 36, pero creo que todo el mundo está utilizando el Zoom. Entonces, igualito, van a entrar con el mismo link y yo les voy a dar la orden, ingresen, porque la computadora me dice ingrese después de 8 minutos, entonces no va a ser inmediatamente, vamos a tener que esperar, ¿ya? Entonces van a estar atentos al WhatsApp, les digo, ingresen al segundo enlace y van a ingresar. Hasta donde se corte voy a seguir hablando, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de la neurulación? Placa, surco, tubo.
Acá tenemos encima el ectodermo de superficie, la notocorda, el tubo neural. Ectodermo de superficie va a formar la piel y a los extremos laterales de lo que es el tubo neural, las crestas neurales. Todo lo que he hablado, acá está. Día 16 se forma la placa neural. ¿Qué es la placa neural? Un engrosamiento del ectodermo. De eso se va a formar el neuroectodermo, que en su parte craneal va a formar el encéfalo y la médula espinal. Ambas estructuras son componentes del sistema nervioso central. Y también del neuroectodermo se va a formar la retina. Día 18 se forma el surco neural. ¿Cómo se forma el surco neural? Con los pliegues neurales. Estos pliegues neurales van a formar lo que es el encéfalo en la parte craneal y en la parte caudal la médula espinal. Ya a finales de la tercera semana tenemos conformado el tubo neural con las vesículas cerebrales y la médula espinal. Entonces, ya hemos hablado de placa, surco, tubo, que se origina de cada uno de ellos, pero ahora nos toca hablar de la cresta neural. Son células del neuroectodermo que van a ser derecha e izquierda. Y esto es muy importante que repasen, ¿sí? ¿Qué originan? Los ganglios sensitivos de la médula espinal, los nervios craneales, los ganglios espinales con sus raíces dorsales, los ganglios para los pares craneales. Quinto, ¿qué par craneal es? A ver, anatomía, el quinto par craneal, ¿cuál es? El trigémino, Ya, el séptimo, el facial, el noveno, con G, glosofaringio, y el décimo, Vago. el vago. También van a formar células ganglionares, alaracnoides y la pía madre. Entonces, apréndanse bien que originan las crestas neurales. Como todo tiene su desarrollo normal, acá tenemos sus patologías. A nivel encefálico, vamos a tener las anencefalias o falta de la masa cerebral. ¿Sí? Miren, toditos esas tres imágenes no tienen cerebro. Y en la médula espinal se va a formar lo que es la espina bífida. Ahora, tenemos más defectos del tubo neural. Una combinación de falta de cierre del tubo neural se llama cráneo-rasquiosquisis. No va a haber desarrollo del encéfalo y no va a haber desarrollo de la médula espinal. Anencefalia es similar a la cráneo-rasquiosquisis, pero sin defecto de la médula espinal, solo a nivel cerebral. Mielosquisis, cuando se presenta la médula expuesta. Y mielomeningocele es la espina bífida que compromete el aracnoides y la pía madre. Es una especie de tumor. A ver. Esto lo vamos a dejar para el siguiente enlace. Nos queda un minutito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A la noche les voy a pasar las diapositivas. Repasen las diapositivas para hacer la práctica de mañana, por favor, porque vamos a hacer participativa la clase. Aunque estemos virtualmente, quiero que me hablen. Y al finalizar la clase de mañana, voy a hacer que enciendan sus cámaras y me muestren el trabajo que hayan realizado en la clase virtual. Quien no responde o no me muestra está con falta y tampoco le voy a recibir su trabajo final. El trabajo final me lo van a presentar el día martes, por favor, porque hasta el día miércoles tengo que presentar notas. Ya, entonces tienen que estar presentes mañana todos en la clase. Voy a calificar.